Muy buenas, tu hermano y amigo Felipe Batista, desde Laurenville, Atlanta, Georgia. Un saludo en el nombre maravilloso y amoroso y verdadero y de justicia de Jesucristo, el Hijo de Dios, Yeshua, el Mesías de la humanidad. Nos gozamos de una nueva vez, en una ocasión nueva, de compartir las buenas nuevas que transforman, que son de bendición, que son de shalom para la vida, nuestra vida, la tuya, mi vida y la de muchos otros. Gracias a Dios que permite que estemos en esta ocasión compartiendo, porque Él que creó el universo, la tierra, la montaña, los mares, los valles, las plantas, las aves, toda clase de creación visible e invisible, Él la hizo con inteligencia, conciencia y con conocimiento. Y le puso un orden a cada una, un tiempo, y le puso normas, le puso leyes, a toda la creación le puso mandamientos. ¿Y cuánto no más a nosotros que somos sus amados, sus escogidos y sus hijos? También. Por eso, por falta de ley y mandamiento, muchas veces el hombre perece, los pueblos. Y para esta ocasión damos gracias y alabanza a Dios porque permite contigo allí, gracias por ser tan amable, de permitirme llegar por este medio electrónico a tu hogar, a través de tu teléfono, computadora o televisión, y compartir un tema que es algo continuo en la sociedad y en los seres humanos, que nos vemos en pruebas, en dificultades. Y vas a escuchar, vamos a compartir a través de la Biblia y de diferentes situaciones que se dan en la comunidad, la sociedad y la humanidad, de cómo tener triunfo en las pruebas y las dificultades. Este es el título, ¿no? Triunfo en las pruebas y las dificultades. Así que te invitamos en el nombre del Señor Jesucristo a que, al igual que yo, que tengo y he tenido pruebas, dificultades, y como muchos hombres de Dios en la Biblia, patriarca, profeta, Jesucristo, los apóstoles, vivieron dificultades, pruebas, pero ¿cómo triunfaron? Es a lo que te invitamos a compartir en esta ocasión para que te dé victoria, sea en estos momentos o en las circunstancias que te encuentres o para un futuro también. A todos nos llegarán las pruebas y las dificultades, pero depende de nuestra actitud hacia ello. Va a ser para transformación o para retroceso en el ser humano. Depende de nuestra actitud. Y en la Biblia hay bastantes enseñanzas que queremos compartir contigo, si así eres tan amable y nos permite, y te quedas allí con nosotros, con Jesucristo, que es el invitado especial aquí entre nosotros, su Ruaj HaKodesh, o Espíritu Santo, y su Padre. Dice Jesús que busquemos la comunión con Él, porque en comunión con Él tenemos comunión con el Padre. Así que nos alegramos y nos gozamos. Y te suplicamos, rogamos que te prepare con tu Biblia, si la tiene allí a mano, o esto queda grabado y puedes de nuevo retomar los versos, los apuntes y los comentarios. Y como base, vamos a citar base bíblica, una referencia bíblica para esta ocasión, a Romanos capítulo 8, 28. Puede leerlo todo en contexto.
más adelante. Ahora vamos a escoger solo unos cuantos versos para que tengamos una referencia de las promesas de Dios. Y dice así la palabra inspirada del Espíritu Santo a su pueblo, Israel. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Promesa, revelación de Dios para su pueblo. Pero si tú estás allí y no eres de su pueblo, o está en camino a ser su pueblo, tiene derecho legal por medio de Jesucristo a ser pueblo de Israel, a ser pueblo de Dios, por medio del sacrificio y la sangre del Cordero Santo, por medio del arrepentimiento, a la fe sincera en Jesucristo y en los mandamientos de Dios, en la palabra de Dios. No por casualidad está allí, sino porque Dios tiene un propósito. Y dice que a los que son llamados con su propósito, todas las cosas obran a bien. Y creemos en el nombre del Señor Jesucristo, Jesús HaMashiach, que comiencen en tu vida las obras a marchar bien. Y así que estos comentarios, consejos bíblicos, vamos a seguir adelante. Cada tema que compartimos con todos ustedes, por la gracia de Dios, puede escribirnos y preguntarnos o comentarnos y estaremos respondiéndole respecto a bibliografía, a antropología, sociología, cualquier respaldo que si usted, hay personas exigentes que dicen, ¿de dónde viene esa información o ese dato? Puede escribirnos y le responderemos con mucho gusto y con gozo de toda fuente de lo que conversamos y hablamos en ciencia, en revelación y sabiduría de Dios y también de aquí de los hombres. Por ejemplo, permíteme compartir un testimonio de personas que en la historia reciente sufrieron. Hay por gran cantidad, pero traemos solo dos de la historia reciente. Mandela, el presidente Mandela de Sudáfrica, que fue preso injustamente por defender el derecho de su pueblo, al que tenían el privilegio por nacionalidad y por historia dentro de la comunidad sudafricana. El pueblo sufría un apartheid, una opresión, y a causa de ello, él no había cometido ningún delito y tampoco ninguna injusticia. Y fue sometido a prisión por el gobierno en ese entonces, que se sufría esa persecución en aquel país. Y duró 27 años preso. Era abogado, profesional, querido y amado por la comunidad de su pueblo. Y en represalia, 27 años preso. Pero eso no lo detuvo. De la cárcel fue a la presidencia. Así la Biblia está llena de situaciones que algunos consideran mito y leyenda, pero la ignorancia es muy atrevida. Porque José fue esclavo en Egipto, el hijo de Jacob. Fue esclavo en Egipto. Después fue preso injustamente. Y fue el gobernador, el número 2 en Egipto. Primero el faraón y después él.
de la esclavitud a la cárcel y de allí fue subido al reino. O sea, hay situaciones que se viven repitiendo, cíclicas en la historia, y estos hombres supieron humillarse, estas personas, ante Dios y aceptar cuál fue el propósito de Dios en su vida y llevarlo no solamente para religiosos o creyentes, sino que sabe de historia, cómo vienen trascendiendo hombres y mujeres en la historia, que han amado su causa. Otra persona es Helen Keller, que a los 19 meses de nacida le vino una congestión cerebral y quedó ciega, sorda, muda. Pero eso no la detuvo a ser autora de libros, a ser conferencista, a defender el derecho de los con aquellos años, 1800, los que tenían impedimento físico no eran tratados dignamente. Ella defendió el derecho de ellos y de las libertades civiles aquí en Estados Unidos. Y no la detuvieron ninguna de esas situaciones. Ni se lamentaron, ni se quejaron nunca. Por ejemplo, el caso de José en Egipto, él nunca se quejó de Dios. Ni siquiera de sus hermanos que lo vendieron como esclavo. De su familia misma que lo llevó a ese drama. Le dijo que no, que eso había sido la manera de salvar su familia y de llegar a donde llegó. Así es cuando nos ponemos en la mano de Dios, nos humillamos y aceptamos su voluntad. Y continuando también con otros personajes que están en la Biblia, ¿no? Me gusta referirme a los personajes bíblicos porque en ellos encontramos inspiración mayor, porque vienen del cielo, vienen del Espíritu Santo, del aliento de Dios para el ser humano. De personas que en el Primer Testamento tuvieron aflicciones. Por ejemplo, Adán. Nunca había ocurrido un crimen o una muerte en aquel entonces, del principio de la humanidad, y era encontrar a su hijo muerto por su propio hermano. ¡Qué dolor tan desgarrante para esa familia, ese padre, esa madre! Pero no se detuvo allí, sino que buscó el consuelo de Dios. Otra personaje, Noé, Dios lo llamó a construir un arca. Imagínense la burla de aquel entonces de la humanidad, de su propia familia, que al final terminaron salvándose por medio de su inspiración, del llamado de Dios a construir el arca, pero él solo comenzó en toda esta obra y proyecto, teniendo 500 años y duró 120 años hablando a la humanidad de que vendría un diluvio, que se arrepintieran, y nadie hizo caso. Y solo él y su familia se salvaron. Así podemos encontrarnos nosotros en una situación que nadie te hace caso, te tratan como un loco, porque las personas inspiradas son muchas veces vistas como locos. O la gente con visión, con llamado de Dios, o con llamado a la comunidad y a la sociedad. Y unas veces por familia y otras veces por vecinos y por gente de alrededor. Porque es que Dios tiene un propósito y quiere sacarte de lo que está a tu alrededor, que te impide. O que se una a ti para el propósito de Dios en tu vida y en el reino de los cielos. No creas, si estás pasando por una situación, da gloria a Dios y pídele que te permita entender su voluntad y propósito y sigue adelante. Vamos a continuar desarrollando, ¿no? Y vamos a ver
qué hacer en estos momentos de la vida, porque muchas veces es fácil decir que en la Biblia vimos la prueba de Job, vimos la prueba de Abraham, pero cuando nos llegan, ahí entonces es que se puede conocer nuestra fe, fidelidad a Dios y entender lo que es la aflicción, las pruebas y las dificultades. Pero Dios nos da triunfo. Así que continuamos con otros personajes. Abraham, hablando de Abraham, que Dios le había prometido un hijo ya siendo anciano. Y su esposa consideraba que era una locura ya del viejo Abraham. Y entonces Dios le dijo que era con ella, con Sara, pero ella se rió y no creía eso. No creía que a su edad así puede estar pasando. Muchas veces creemos que las dificultades y pruebas nada más son para cierta edad o personas de diferentes niveles sociales o profesionales. No, no. Puede ser una persona de la más humilde hasta un político o una persona con muchas responsabilidades y deberes y con riqueza, y viene a llegarle una prueba. Y Dios estarte preparando para una transformación de vida, para un nuevo nivel de vida espiritual en Dios, para ti. Y como nos enseñan todos estos personajes bíblicos y la enseñanza y sabiduría de la palabra de Dios, ellos nunca se quejaron, se pusieron a la disposición de Dios, se humillaban, no braviaban con nadie ni con Dios. Entonces, Abraham esperaba en Dios confiadamente que así iba a suceder, pero el consejo de su esposa fue que como ellos eran tan viejos y ella no podía ya de nuevo, ella consideraba que ocurriera que tuviera un hijo ya a su edad, nunca había tenido hijos, dijo, es a ti que Dios te lo quiere dar. Ella empezó a dar consejo. Así aparecen en la situación en que vivimos personas que quieren darte consejo, que no son conformes a la palabra de Dios y los mandamientos de Dios, y no debemos aprobarlo, ni ponerlo en práctica. Independientemente de quién lo traiga y lo diga, no debemos de escucharlo. Porque cuando hay pruebas, dificultades, es mejor no hablar con todas las personas. Es mejor hablar con Dios. Porque cuando usted habla de ellos, más se riega y más se complica. Y en el mundo espiritual eso tiene una resonancia negativa. Entonces, es mejor hablar con Dios. Tener confianza en Él. Entonces, en este caso de Abraham, oyó el consejo y luego entonces el consejo fue un error. Puede escribirnos a bethesdami12@gmail.com y podemos ampliar más cualquiera de los puntos que estemos compartiendo a través de este medio. Y por qué no, también si nos escribe, podemos compartir por WhatsApp o por el teléfono cualquier opinión, cualquier enseñanza bíblica más amplia y detallada. Entonces, luego volviendo de nuevo a Abraham y Sara, ocurrió que cuando se vio que era un error, ella lo culpó a él y a las demás personas que estaban involucradas, que ella había traído a la situación de conflicto que ocurrió. Entonces, así nos muestra esto, que no podemos dar paso ni prestar atención a consejos que no sean conformes a los mandamientos de Dios y a la palabra de Dios. Y si tiene una Biblia, puede ponerte a leer en los mandamientos de Dios, en la enseñanza de Jesucristo, para evitar estas situaciones, como en este caso de Abraham y Sara. Otro caso también
también refiriéndonos a personajes que tuvieron en prueba y dificultades. Su hijo Isaac de Abraham también tuvo 2 hijos, pero había uno que era preferido para él y otro preferido para su esposa. Y de ahí surgió un conflicto. La esposa preparó una tetra, un truco para que su hijo preferido recibiera los derechos que tenía el hijo mayor. Y eso generó que hasta hoy podemos compartirte, si nos escribe y hablamos, una situación geográfica y social, política y generacional que ocurre hoy en la actualidad. Y fue del nacimiento, en este caso, por ejemplo, en los hijos de Abraham y en los hijos de Isaac. Podemos compartirte la historia, la antropología, la sociología, y están la evidencia hoy y las situaciones a causa de no seguir el consejo de los mandamientos de Dios y de creer las promesas de Dios y de esperar en las promesas de Dios. De ahí, de no esperar, es que vienen los peores errores en el ser humano. La desesperación es el peor consejo. Y hay personas que te quieren empujar a la desesperación. Hay que evitar las personas tóxicas en nuestra vida, y más cuando estamos en pruebas, dificultades y situaciones difíciles. Hay que acercarse a Dios. Dice la Biblia en el Salmo 121, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice, Él no va a dar mi pie a resbaladero. Entonces, cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, porque cuando está el ser humano o estamos en pruebas, dificultades, como que encontramos y comienzan a aparecer puertas y propuestas y cosas fáciles para resolver prontamente la situación o acomodarnos a diferentes ofertas. Pero como debemos ser guiados por los mandamientos y la promesa de Dios, debemos ver primero si eso se corresponde a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios y a las promesas de Dios, cualquiera que sea la salida que nos propongan o que nosotros creamos que sea una solución. Aún en la soledad, aún en enfermedad, en el dolor, en cualquiera que sea la prueba, dificultad, no debemos dejarnos llevar por cualquier idea que esté fuera de los mandamientos y de la palabra de Dios. Porque Él puso un orden en el universo. Y como dice Romanos, Romanos capítulo 8, todas las cosas para los escogidos de Dios obran para bien. Y debemos entender que es que cuando estamos pasando por esa situación o prueba y dificultad, Dios nos está llamando. Y debemos de creerlo y entender que Dios es soberano, Rey del universo, nos atrae de diferente manera, aunque sea con dolor, con amor, para que resplandezca en nosotros su rostro, su imagen. Y continuando entonces con otro personaje que sufrió también, David. Su suegro, Saúl, rey de Israel, cuando relata una historia que el pueblo lo aclamaba y lo amaba, él sintió celo e inmediatamente emprendió un plan para eliminarlo. Y por toda parte y de toda manera buscó la forma de eliminarlo, de matarlo a su yerno, por celo del poder. Y así surgen cosas en la sociedad y en nuestra vida, porque otro se levanta en envidia, celo y te persigue y te quiere hacer mal. Pero si Dios con nosotros, como dice en Romanos capítulo 8, ¿quién contra nosotros? Pero para eso tenemos que decidir hacernos hijos de Dios, humillarnos delante de Él, buscar su refugio y ayuda con sinceridad.
de corazón, no porque estemos pasando por una dificultad nada más, porque muchas veces muchas personas buscan de Dios cuando están en la dificultad. Y después que tienen el caramelo, como se dice, tienen ya la solución, se quieren alejar de ese propósito de Dios para el cual nos marca a cada uno, desde antes del vientre de nuestra madre, desde antes de nacer, antes de la fundación del mundo. Dice que Dios nos escogió a su pueblo que se llama Israel, y así debemos hacernos y buscar por medio de Jesucristo y de su palabra, hacernos pueblo de Israel, que es el que tiene promesa, no de ninguna denominación. Entonces, continuando con personajes que vivieron dificultad, vamos a decir más adelante qué cosas debemos de hacer para cuando estamos en estas situaciones. Otra dificultad, prueba que tuvo David, fue con su hijo, Absalón. Él entendió, su hijo, que hacía la cosa mejor que su padre, el rey David. Y entonces preparó un golpe de estado para su propio padre. Y eso se ha visto en monarquía o en gobierno. Pero puede escribirnos, y hay más detalles de cada una de las situaciones en las que vivieron estos profetas, patriarcas y hombres inspirados que amaban y temían a Dios, aún con sus errores, muchos con defectos como nosotros, pero ellos ponían sus ojos a los cielos. No se ponían por ahí a hablar y a decirle a todo el mundo y a contarle a todo el mundo y a lamentarse. No, ellos acudían a su Creador para salir de las circunstancias en que se encontraban. Y hay el personaje más importante, relevante, Jesucristo, el que Dios nos llama a que nos parezcamos a Él, que lo imitemos a Él, a Jesucristo, que anduvo en los mandamientos de Dios. Jesucristo comía, como dice la Biblia, la palabra de Dios, esos alimentos puros. Jesucristo guardaba sábado, Jesucristo guardaba la fiesta de Dios toda. Y dice que, como leímos, que Él nos llama a ser semejante a Él. Todo el mundo ama a Jesús, pero no quiere el compromiso y la responsabilidad. Solo nada más, hay personas que tienen a Jesucristo como un cajero automático cuando necesitan moneda. O como si fuera un gurú para resolverle problemas, nada más. Y no hacerse a la semejanza de Él. Ahí es que somos Israel, ahí es que somos herederos de Dios. Ahí es que somos conforme al propósito de Dios, cuando nos parecemos a su Hijo. Ahí es que somos sus amados. Jesús, continuando con Jesús, Yeshua HaMashiach, su nacimiento lleno de prueba y dificultad. Cuando nació, en la más humilde condición nació. Luego viene la persecución, quería matarlo el rey Herodes, por celo también de su corona, siendo Jesús un niño solamente. Y su sacrificio, cómo se dio y se entregó. Él pidió a su Padre Celestial que si era posible pasar de esa prueba. Pero dijo que no sea mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. La voluntad del Padre. Así también nosotros, en medio de las pruebas, vamos a empezar a compartir qué cosa hacer. En las dificultades, en las pruebas, dolor, engaño, traición, necesidad financiera, cualquiera que sea la situación en nuestra vida. Padre, que sea tu voluntad. Es lo primero.
Y algo que aunque parezca que no tiene sentido, darle gracias a Dios por ello, por la situación que estamos pasando. No hay psiquiatría ni psicología mejor que la palabra de Dios, que Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay ninguna mejor. Parece algo incomprensible, ¿no? Decir, Padre, que sea tu voluntad. Hablar con Dios. Prepárate para comenzar a hablar con Dios, lo primero. Y decirle, que sea tu voluntad, cualquiera que sea la situación. Porque pasamos por momentos que no podemos hacer nada. Entonces, si no puedo hacer nada, lo único es decirle, Padre, que sea tu voluntad. Y en medio de aflicción, dolor, llanto, Padre, gracias por todo esto. Gracias por los errores. Gracias por los fracasos. Porque en todo vamos a comenzar a aprender de esa manera en Dios. No en quejarnos de los demás, ni a contarle a todos los demás las cosas que estamos padeciendo. Nadie, como dicen en los Estados Unidos, nadie saca un billete para tu healing. Entonces, Dios sí puede sostenerte y hacer cosas maravillosas en cualquier situación. Hay personas que han estado en un cáncer, han perdido todas sus propiedades, todos sus bienes. Hay personas que han perdido sus empresas aquí en diferentes países. Y Dios lo ha levantado de nuevo. Han conocido la mano bondadosa de Dios y misericordiosa a través de la palabra de Dios y de buenos consejos de Dios. Y todos lo saben que el que se levanta, es difícil que sea otro que lo levanta Dios. Cuando es verdaderamente. Entonces, dar gracias a Dios por todo también significa que en el día, por las cosas más sencillas que ocurran, que sean de éxito, hablamos de que si vienen fracasos o dificultades, demos gracias, pero también prepararnos desde la mañana o todo el día en la mano de Dios, puede escribirnos para compartir diferentes ideas bíblicas, de cómo prepararnos para ese día a día con Dios y en medio de la aflicción y dificultades. Y dar gracias por los pequeños éxitos. Lo más diminuto, pequeñito, decirle gracias, Padre, por esto. Mira, me ayudaste. Puede ser de conseguir hasta una moneda, un centavo, hasta un maletín de dinero y de mucha ganancia. Gracias, Padre. Y pasarse el día así, dándole gracias. Jesús siempre oró y donde quiera que iba y acontecían maravillas y milagros, decía, Padre, gracias porque siempre me escucha. Alimentaba a la persona o rogaba por alguien, gracias, Padre. Aún hasta antes de que ocurriera el milagro. Gracias. Hasta cuando te bañas, gracias, Padre, por el agua. Gracias por un vaso de agua. Gracias porque estuve un día hoy con buenos frutos. Y perdóname por los fallos o errores que haya cometido. Ayúdame que mañana sea un día de éxito y frutos. Pero es por medio de Jesucristo y de los mandamientos de Dios. Porque de todo el universo tiene orden, regla, norma. Todo, la astronomía, toda la ciencia, todo tiene una ley, un orden. Y así Dios nos llama a un orden cuando estamos en las pruebas y dificultades. Desde la persona más sencilla hasta el que tiene muchos deberes y compromisos y en cualquier lugar que se ubique, Dios está diciendo, mira, tengo un propósito contigo y quiero ponerte en el orden mío, no en el de los hombres. Y es incomprensible, pero es la manera en que Dios nos llama cuando no le hemos hecho caso otras veces. Y no discutir ni queja con Dios, ni con las demás personas. Solamente, como dice el Salmo 121, de Él viene mi socorro. Ni un hombre ni ninguna mujer me puede ayudar. Ni nadie en este mundo. Solo viene de Él el socorro y la ayuda. Y ya verás
Qué cosa maravillosa. Van a empezar ustedes a descubrir a su alrededor. Pero tienen que dar gracias a Dios para que cada día se descubran más y más y se sumen y se multipliquen. Otro consejo bíblico es el ayudar a los demás. El dar a los demás. El compartir de lo que Dios te da con otros. Obviar a las personas tóxicas. Chismosos, murmuradores, criticones, murmurones, que lo que hace es que te contaminan y traen una venda y una contaminación a las ideas. A Dios no le agrada las cosas tóxicas en el alma nuestra. Porque eso lo ha preparado Satanás y tiene contaminado y engañado al mundo con ese tipo de comportamiento verbal o de pensamiento. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios son de bien. Y si cualquier persona o tú mismo tienes pensamiento negativo, la Biblia dice, llévelo a la obediencia de Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Entonces, hasta la noticia, la televisión, el internet, cosas negativas, apártala de tu vida. Comienza a ver las promesas de Dios, las bendiciones, todo lo que sea de luz y de bendición. No es que nos apartemos y seamos egoístas, sino que Dios está tratando contigo en un tiempo y un momento y debe de poner tu vida en Él, apartarte para Él, que te conoce y quiere revelarte y darte a entender su propósito. Otro consejo, orar por el tiempo que sea necesario. Muchas veces, si siente que no conecta, que no siente la presencia de Jesucristo, la presencia de Dios, ora más. Muchas veces las personas se pasan horas con un libro o en televisión y en otras actividades, o nos pasábamos. Y ahora con Dios, en lo que está aconteciendo en nuestra vida, esa transformación que quiere hacer en nosotros, el tiempo que sea necesario, estar en oración con Él, sea de rodillas, con el rostro en el piso, que es la mejor manera y que nos atrae, y que atrae la presencia de Dios. O te tire y te acuestas ahí, Señor, yo quiero sentirte, quiero conocer, quiero saber, y hasta que tú no me permitas sentir, yo no me voy a parar de aquí. Escríbenos a BethesdaMI12@gmail.com o escríbenos por los comentarios, a través de los comentarios o en la comunidad de Hermandad Israelita. Allí estamos a tu orden, Felipe Batista, en Facebook también, para que compartamos con mayor amplitud qué cosa debemos de hacer. Puede de nuevo ver el video, buscar lo que hemos compartido y en estos momentos así en que Dios nos muestra, nos llama o nos sentimos en pruebas, aflicciones y dificultades, es que la santidad le agrada a Dios en la vida de sus hijos y su pueblo. Y Jesús dijo en Juan capítulo 17, específicamente verso 17, Padre, santifícalo con tu verdad. Tu palabra es verdad, Padre. Jesús enseñó la palabra de Dios, Él enseñó los mandamientos. Jesús no escribió un nuevo libro. Si vemos todos los relatos y el evangelio, Jesús no escribió. Jesús habló de lo que su Padre le dijo que tenía que decir y hablar. No podemos obviar los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Es como usted limitarse cuando toma un verso fuera de contexto, se empobrece mentalmente. Entonces, por ejemplo, Jesús citó el amor al prójimo de Levítico capítulo 19. Allí es que habla del amor al prójimo.
verso 18. Dice, amarás al Señor tu Dios. Perdón, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en Deuteronomio 6 que dice, y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, toda tu mente y todo tu corazón. Ese es el momento en que debemos de aprovechar y de buscar con toda nuestra fuerza e intensidad el amor a Dios. Deuteronomio capítulo 6 y Levítico capítulo 19, ¿no? Eso fue lo que Jesús citó, es la base. De eso depende la ley y los profetas. Y cuando una cosa depende de otra, es porque hay una relación. Una no puede estar sin la otra. Si usted dice que ama al prójimo, pero lo murmura, le quiere hacer mal. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la medida, la regla para saber que tenemos amor al prójimo? Los mandamientos. Eso es lo que nos enseña. Jesús dijo que Él no vino a abrogar la ley ni los profetas. Así que tu hermano y amigo Felipe Batista, ora al Señor, sabiendo que en el cielo hemos estado en comunión, aunque no directamente, pero sí por este medio, y desde el cielo hemos estado compartiendo contigo, porque fue en el plan de Dios que estuviéramos compartiendo para tu vida, para Dios mostrarte cosas profunda, como dice en Jeremías, capítulo 33, cosas que tú jamás has visto y conocido, Dios quiere mostrarte. Así es que en el Señor Jesucristo, shalom, que todo el amor de Dios sea derramado en tu vida, su propósito, y escríbenos cualquiera que sea tu pregunta, y estaremos orando por ti. Así es que tu hermano y amigo Felipe Batista te desea shalom.